Mis hermanos, Dios me los bendiga. Tengan todos una feliz noche. Me siento feliz porque llevamos por la cuarta noche de estar estudiando la palabra de Dios de una forma profunda. Esta noche vamos a estudiar un tema sólido. Vamos a hablar de Elías y los 3 demonios. Vamos a orar para que Dios sea el que dirige este estudio, porque es una clase que vamos a tener. Y también me han pedido que oremos por una persona que se llama William Alexander Ramírez. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos ante ti clamando misericordia. Queremos orar por 2 propósitos. Uno es para que tu palabra sea exaltada y este mensaje pueda quedar comprendible y podamos obedecerlo. Oramos también por el joven o el hermano William. Tú sabes la enfermedad que tiene, así que si es tu voluntad lo vas a sanar. Oramos para que tú lo sostengas y lo visites en su lecho de dolor, que fortalezcas a la familia también, para que puedan tener fuerzas y darle ánimo a el hermano William. Bendice a tu siervo, para que tu siervo pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo y que todo lo que se diga sea para glorificar tu nombre. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que nos concentremos porque vamos a tener una clase 100% bíblica. Saben, hermanos, que el espíritu de profecía dice en el libro Primeros Escritos, página 63. Hay muchas verdades en la palabra de Dios, pero la verdad presente es la que el rebaño necesita. Muchos están predicando verdades, pero no son verdad presente. Dios ha llamado a la iglesia adventista no para predicar verdades evangélicas, sino para predicar ¿qué? Verdad presente. ¿Y qué es verdad presente? ¿Dónde encontramos la verdad presente? En los mensajes de los 3 ¿qué? Ángeles. Ahí está contenida la doctrina y el mensaje adventista, en los mensajes de los 3 ángeles. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque estos temas ameritan concentración. Si usted se distrae, no va a encontrar el camino. Iniciemos. Eclesiastés 1:9. Este versículo siempre me gusta usarlo porque es un principio fundamental para poder interpretar profecía apocalíptica. Eclesiastés 1:9. Dice el sabio Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo de ¿qué? Del sol. ¿Qué dice este texto? Que lo que pasó en el antaño se vuelve ¿qué? A repetir. No hay nada nuevo debajo del sol. Este principio se le conoce como el principio. La historia se repite. Los que estudian profecía bíblica tienen que conocer este principio. Las historias del Antiguo Testamento se vuelven a repetir de una forma espiritual y global. Todas las historias del Antiguo Testamento tienen una dimensión profética. El diluvio,
la destrucción de Sodoma y Gomorra, Caín y Abel, las pieles de cordero, los 144,000, todo. Por eso es que muchos hermanos en la iglesia adventista no conocen temas de profecía bíblica. Y por eso es que es raro escuchar un tema de profecía bíblica en los púlpitos adventistas. Más que todo se manejan temas evangélicos que los podemos escuchar en cualquier iglesia protestante. Porque desconocemos estos principios, que la historia se repite. En este caso vamos a hablar de Elías y los 3 demonios. Noten qué interesante. Elías luchó contra 3 demonios. Ahora, ¿quién era Elías? Elías era un profeta. ¿Qué predicaba Elías? Un mensaje fuerte, directo, claro y diáfano. Dios levantó a Elías en un tiempo de severa apostasía y rebelión. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en los días de Elías? Noten cómo estaba el pueblo de Israel en los días de Elías. Primera Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Primera Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Y reinó Acab. ¿Quién era Acab? El rey civil de Israel. Era el rey de Israel. Podemos decir de que era la cabeza civil de la nación de Israel. Pero noten, este rey se convirtió en apóstata y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Noten cómo describe la Biblia la apostasía de Acab. Hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Porque noten lo que hizo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Miren hasta dónde llegó la tremenda apostasía del rey Acab. Se metió a vivir en fornicación con una prostituta llamada Jezabel. Llegó al punto de servir a Baal y adorarlo. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar ¿a qué? La ira de Jehová, Dios de Israel. Se pueden imaginar la extrema apostasía en la que estaba Israel. ¿Y quién había llevado a la apostasía a esta nación de Israel? El rey Acab, que para ese momento era la cabeza civil de Israel. ¿Quieren que haga un paréntesis? ¿Saben por dónde es que inicia la apostasía dentro del pueblo? ¿Por dónde inicia? ¿Por la cola o por la cabeza? Si ustedes leen desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre el diablo usaba a la cabeza de la nación, a la cabeza del pueblo, a los líderes del pueblo, para introducir apostasía dentro del pueblo. Aquí vemos de que el diablo usó a Acab para que Acab llevara a una nación completa a la apostasía. Estaban en una apostasía tan crónica que llegaron al punto de adorar a Baal, el señor de las moscas y los escarabajos.
y se adoró, se hizo un altar para Acera. Tremendo, hermanos. Fue entonces donde Dios levanta a Elías. ¿Por qué Dios levantó a Elías? Con dos propósitos: para reformar al pueblo y denunciar la apostasía. Noten cómo dice 1 Reyes 17:1. 1 Reyes 17:1. Entonces Elías el tisbita. Esta palabra tisbita es un gentilicio, porque Elías provenía de una aldea que se llamaba Tibet. Y los que vivían en esa aldea se les conocían como los tisbita. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Noten qué interesante. Por la rebelión y por la apostasía de Israel vino un castigo a esta nación, y era que no iba a llover por cuánto tiempo. Dice el apóstol Santiago que no llovió sobre Israel por 3 años y medio. ¿Qué significa no llover por 3 años y medio? ¿Es sinónimo de qué? De sequía. ¿De qué otra cosa? Hambre. ¿Y qué otra cosa viene? Cuando hay hambre, hay mortandad. Y cuando hay mortandad, viene pestilencia. Mire cuán importante es el agua, el llover. Y no llovió por 3 años y medio. ¿Por culpa de quién? Por culpa de una nación impía y apóstata. Es interesante, hermanos, que dice la Biblia. Me interesa que pongan atención, hermanos, lo que voy a decir. Dice la Biblia que Acab se unió con Jezabel. Jezabel era una prostituta. ¿Quién dominaba en esta relación? Según la Biblia, ¿quién dominaba en esta relación? ¿Conocen ustedes un dicho, hermanos? En El Salvador usamos ese dicho: la mujer lo mangonea. ¿Se usa ese dicho acá? No, pero el dicho lo conocen. La mujer lo mangonea. ¿Qué significa eso? Que la mujer lleva ¿qué? Los pantalones y manipula al marido. Noten cómo dice 1 Reyes 21 al 25. O sea que esta mujer Jezabel era una mujer diabólica, satánica. 1 Reyes 21, 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo que lo incitaba. ¿Para qué? ¿Incitar para qué? Para hacer lo malo. Jezabel era una mujer sanguinaria. Pero ahora noten lo interesante. Cuando Elías el tisbita profetizó por la gran sequía que iba a venir sobre Israel, dice la Biblia que se unieron Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal, hicieron una coalición impía para buscar a Elías, para matarlo, porque según ellos, ¿quién tenía la culpa de esa sequía? Elías. Noten que se llenaron de furia al ver de que no llovía. Lo primero que se les vino a la mente: este profeta de Dios tiene la culpa. Busquémoslo para aniquilarlo. Pero es interesante, hermanos, veamos qué predicaba Elías. ¿Qué mensaje predicaba Elías? No es como los predicadores modernos que existen hoy, que a la gente le ensalzan. Los mensajes que predicaban los profetas distan mucho a los mensajes que se predican hoy. Más que todo hoy los mensajes apelan a los sentimientos, hacen que la gente se enternezca para que siga viviendo en delitos y pecados.
Los profetas de antaños no predicaban de esa manera. Por eso es que los buscaban para decapitarlo. La metodología que usaban los predicadores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son bien diferentes como se usan hoy. Noten qué mensaje predicaba Elías. 1 Reyes 18, versículos 17 al 18. Veamos qué mensaje predicaba este profeta. 1 Reyes 18, versículos 17 al 18. Cuando estaba a punto de terminar los 3 años y medio, Acab se encuentra con Elías. Y noten Acab lo que le dice a Elías, al solo que lo vio. 1 Reyes 18, versículos 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿qué es lo que le dijo Acab? ¿Verdad que le dio un abrazo? Le dio un abrazo y lo invitó a almorzar. Y le dio un regalo de Navidad. ¿Qué hizo? Noten, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Qué está diciendo aquí Acab? Por tu culpa estamos así. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, noten Elías lo que respondió, no, rey, yo no he turbado a Israel. ¿Sino quién? Sino tú y la casa de tu padre, dejando que los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esa maldición, ¿por qué había caído en Israel? Porque el pueblo se había alejado ¿de qué? De los mandamientos de Dios. Y cuando alguien se aleja de la ley de Dios, está atrayendo sobre sí mismo maldición a sus vidas. Pero ¿saben qué interesante, hermano? En esta coalición impía se unieron los falsos profetas de Baal. La pregunté, ¿quién también dominaba a los falsos profetas de Baal? La Biblia dice que era Jezabel. O sea que Jezabel manipulaba al marido y dominaba ¿a quién? A los falsos profetas de Baal. Ahora, esta cita habla de cómo Jezabel se unió con Acab y los falsos profetas de Baal para matar a Elías. 1 Reyes 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, que aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo andaba buscando ¿para qué? Para matarlo. Mandó un mensaje. A toda la nación mandó un mensaje. Díganle a Elías que si lo llego a encontrar, pondré su persona, está hablando de decapitarlo, como la de uno de ellos, como pasó con los falsos profetas de Baal, porque Elías mató a muchos falsos profetas de Baal. O sea que Elías, el profeta, tenía 3 enemigos. ¿Quiénes eran? Acab, el rey político, Jezabel, una ramera, y los falsos profetas de Baal se unieron en una coalición impía, en una triple alianza para matar al profeta de Dios, porque el profeta de Dios profetizó una desgracia y exaltaba los mandamientos de Dios. ¿Saben de que en la Biblia encontramos un segundo Elías? En el Nuevo Testamento encontramos otro Elías. ¿Quién es ese Elías del Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el segundo Elías. Vamos a ver de que lo mismo que le pasó a Elías el Tisbita, le pasó al segundo Elías, Juan el Bautista. Noten el libro de Malaquías cómo aterriza. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Entre Malaquías y Juan el Bautista hubo aproximadamente 400 años de silencio donde no se levantó voz profética. Noten, 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista.
Dice Flavio Josefo y Tácito, historiadores judíos, de que en esos 400 años el diablo infiltró a la nación judía prácticas y enseñanzas antibíblicas, prácticas paganas. O sea que en los tiempos de Juan el Bautista, la nación judía, ¿cómo estaba? En una tremenda apostasía también. Noten que había profetizado el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías. Este Elías no es el Elías del Antiguo Testamento, el Elías el Tisbita. Porque vimos anoche que ese Elías el Tisbita, ¿para dónde fue llevado? En un carro de caballos, en un torbellino de fuego. ¿A dónde fue llevado? Vimos anoche. ¿Cuántos vinieron anoche? Vimos de que fue llevado, ¿qué? Al cielo. Y 1500 años después apareció con Jesús hablando en el monte de la transfiguración. Aquí Malaquías está hablando de otro Elías. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, grande y terrible. Y noten la función de este segundo Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, antes de que Cristo venga por segunda vez, Dios enviará al profeta Elías y su ministerio será, ¿qué será? Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esta expresión de los padres hacia los hijos se refiere, los padres son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Los hijos era la nación de Israel. Y el corazón de los hijos, o sea, de Israel, hacia los padres, o sea, hacia los patriarcas. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía se cumplió con Juan el Bautista. Esta profecía se refería a Juan el Bautista. El Elías del Nuevo Testamento era Juan el Bautista. Noten cómo dice Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17. A Juan se le llama Elías, ¿por qué razón? Porque vestía como Elías, comía lo mismo que comía Elías, su ministerio era similar, su forma de predicar era similar, su vestimenta era similar y su ministerio era similar. Por eso es que se le llama Elías a Juan el Bautista. Porque vimos en el principio de esta clase que la historia ¿qué? Se repite. La historia de Elías el Tisbita se cumple con Elías o Juan el Bautista. Y noten cómo dice Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17, hablando de Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿qué? De Elías. Para hacer volver, noten ahí está el cumplimiento de lo que dice Malaquías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es interesante, hermanos, que Juan el Bautista era el Elías del Nuevo Testamento. Cristo lo enfatizó. Mateo 17, versículos 10 al 13. Mateo 17, versículos 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces los discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Era una referencia a lo que decía Malaquías. Los escribas y fariseos comprendían bien, o sea, conocían bien la profecía de Malaquías. El problema es que no la entendían. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Noten cómo se usa aquí
el verbo restaurar se usa en tiempo futuro y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. O sea que esta profecía se cumplió con Juan el Bautista, pero según Cristo tiene otra tercera aplicación, porque dice, Elías viene primero y restaurará futuro. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así, o sea, ya habían matado a Juan el Bautista. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de quién, de Juan el Bautista. Interesante. Ahora la pregunten, ¿qué tipo de mensaje predicaba Juan el Bautista? ¿Verdad que Juan el Bautista le decía a la gente, te vas a ir para el cielo, no importa que tengas 7 mujeres, te vas a ir para el cielo? No importa que te pongas minifalda y te maquillen, siempre te vas a ir para el cielo, porque Dios es amor. ¿Verdad que sí predicaba Juan el Bautista? ¿Conocen ustedes esos predicadores que justifican el pecado con el amor? Cristo te ama. ¿Han visto ustedes esos hermanos cuando se les dice, o a las hermanas cuando se les dice, hermana, bájale la minifalda? Vienen las hermanas y dicen, hermano, no sea tan hipócrita, Dios mira el corazón, no la minifalda. Juan el Bautista no era ese tipo de predicadores. Veamos qué tipo de mensaje predicaba Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 4 al 7. Vamos a ver qué tipo de mensaje predicaba Juan el Bautista. Y vamos a ver de que por predicar este tipo de mensajes casi no era muy querido. Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era pollo campero y Coca-Cola. Y su comida eran churros y hamburguesas de McDonald's. Y su comida era sopa Maruchan. Hay hermanos que se andan quejando por la gran panza que tienen así, porque están llenos de parásitos. Saben, hermano, yo por falta de tiempo, yo quisiera aquí vivir. Quizás voy a venir a comprar un terreno acá. Tengo mucho material, y eso es que no les he hablado acerca de la salud. ¿Cuántos saben, hermano? Yo quisiera, hermano, que aquí se reunieran unos 70,000 hermanos aquí en la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay aquí en este distrito? 16 iglesias. Yo quisiera que todas las iglesias se reunieran, hermano, porque estos temas son importantes. El sábado vamos a terminar con un seminario de preguntas y respuestas. Si usted quiere preguntar algo, venga el sábado en la tarde, pregunte lo que quiera, claro, pero no se va a salir del contexto bíblico. ¿Sí? Estamos hablando de preguntas bíblicas que tienen que ver con la Biblia. Haga cualquier tipo de pregunta el sábado, traiga sus preguntas, se las vamos a responder con la ayuda de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No, noten qué tipo de mensaje predicaba Juan el Bautista. Y su comida era langostas y miel silvestre. Pongan el dedo ahí, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es esto de langosta y miel silvestre? Voy a hacer una aclaración sobre este tema. Algunos eruditos creen de que Juan el Bautista comía insectos. ¿Saben qué son langostas? Son un tipo de chapulines que existen en las milpas. ¿Conocen ustedes los chapulines? No se está hablando aquí de langostas de las que viven en el mar, un tipo como cangrejos, como que si fueran arañas de caballo. Se le llaman langostas, donde hacen mariscadas con ese tipo de langostas. No. Las langostas en la Biblia se le llama a un tipo de saltamonte o chapulines. Algunos eruditos creen de que Juan el Bautista comía insectos o saltamontes. Pero saben, hermanos, que haciendo un estudio profundo, tengo una cátedra sobre lo que es langosta, aquí en este pasaje, de casi hora y media. Yo tengo todos sus videos en mi canal.
¿Cuántos saben que yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista? Si no se han suscrito, suscríbanse. Si usted quiere aprender y no quiere que nadie lo engañe, suscríbase a ese canal y vea todos los videos. Hay hermanos que preguntan cosas cuando ya las predicamos en el canal. Ahí está toda esa información. La palabra langosta aquí es el griego acris, que en la mayoría de casos se traduce como langostas, ese tipo de saltamonte, que es comestible en estas tierras de Israel. No está hablando de cualquier tipo de saltamonte, sino que es un tipo de saltamonte de langosta que es comestible en la tierra bíblica. Algunos creen de que de ese tipo de insectos se habla. Pero sabe, hermano, haciendo un estudio profundo, hay mucha patrística que demuestra que la palabra langosta acá no es un saltamonte, sino que la palabra acris debe traducirse algarrobas. ¿Sabe qué es una algarroba? ¿Algún hermano que tenga aquí alguna información que pueda decirme qué es algarroba? Las algarrobas es una especie de vegetal. No son insectos. Juan el Bautista no come insectos. Ahora, los adventistas tenemos una luz más amplia sobre este tema porque tenemos el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice en el libro Consejos sobre la Salud de que lo que comía Juan, dice Juan, era 100% vegetariano. O sea, Juan no comía ese tipo de insecto, sino que la palabra allí acris debe traducirse como algarroba, y eso lo corrobora el comentario bíblico adventista. Pero sigamos leyendo. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por el bautismo de Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él, a su bautismo, les decía: son un campeón, te vas a ir para el cielo. ¿Cómo les decía Juan? Raza de víbora. Si ustedes creen, hermano, que yo predico fuerte, esto es predicar fuerte. Esto es predicar fuerte. Hay hermanos que dicen: ya no voy a la iglesia. Un hermano, fíjese que así decía, no llegó a la iglesia 5 sábados, 5 no llegó. Así que la junta de iglesia, los ancianos, fuimos a visitar al hermano. Cuando llegamos a la casa le dijimos al hermano: hermano, lo extrañamos, tenemos días de no verlo en la iglesia. ¿Qué está pasando, hermano? Y saben, él fue sincero y lo dijo porque no iba. Yo no voy a la iglesia porque el hermano Rafael Díaz predicó un tema muy fuerte y me dañó los sentimientos. Así que ya no voy. Me maltrató los sentimientos y me hizo llorar. Me ofendió. Así que ya no voy a la iglesia por eso. ¿Conocen ustedes esos cristianos de cristal? Que no se les puede predicar un tema fuerte y no se les puede exhortar porque salen diciendo: el hermano me ofendió. Y ese es otro tipo de apostasía que hay en la iglesia, que los hermanos no les gusta que se les diga la verdad. Quiere que se les predique solamente cosas así, pañitos tibios. Y mire Juan como decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero es interesante, hermanos, saben, hermanos, esto me llena de impresión. Dice el espíritu de profecía en el deseo de toda la gente que los profetas eran odiados por el apóstata Israel. Así dice literalmente el White. Los profetas eran odiados por el apóstata Israel porque los profetas, dice, le denunciaban el pecado. ¿Y hoy qué es lo que hacemos? Usamos el amor para justificar ¿qué? El pecado. Y saben, hermanos, que a Juan el Bautista no lo querían. ¿Cuántos creen que a Juan el Bautista lo querían? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30. Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30. Vamos a ver quiénes son los que no lo querían. Escuche, hermano. Subraya este texto.
Si no tiene donde anotarlo, anótelo en la camisa. Mañana la lava. Pero necesito que este texto lo anote. No importa dónde lo vaya a anotar, pero necesito que lo anote. ¿Está conmigo? ¿Quiénes son los que aceptaron el mensaje de Juan y quiénes son los que lo rechazaron? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron el mensaje de Juan, según el contexto, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿quiénes eran en ese tiempo? ¿Cómo le pudieran, un título que le pudiésemos llamar a estos intérpretes de la ley? ¿Cómo? El Sanedrín, los líderes. Otro título, los eruditos de aquel tiempo, los que habían ido a estudiar a las universidades. ¿Saben, hermano, que ir a las universidades no es pecado? Es bueno. Yo nunca he ido a estudiar a una universidad. Saben que todo lo que yo sé, lo sé porque Dios me lo ha dado. Todo lo que yo sé es un don de Dios, hermano. Pero yo, si tuviera la oportunidad de ir a una universidad, yo fuera a estudiar. Me gusta estudiar, me gusta leer. Muchos hermanos me preguntan, hermano Rafael, ¿cómo es que sabe usted tanto? Bueno, les digo yo, el secreto es leer. Paso diariamente 6 horas estudiando. Me he devorado miles de libros desde que estoy en la iglesia adventista. Yo me bauticé en la iglesia adventista en el año de 1998. Y por cierto, me bauticé trayado, bologoma. ¿Saben qué significa bologoma? Bien trayado, pero entendía, no estaba bien patudo. Entendía lo que el predicador estaba hablando. El problema no es ir a las universidades. El problema es de que estos individuos se habían llenado de ego y de orgullo. El pecado oculto de los que saben más, ¿saben cuál es? El orgullo. Hermano, usted no puede predicar ese tipo de temas porque usted no es teólogo. Nosotros somos teólogos. El orgullo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por ¿quién? Interesante. No querían a Juan por el mensaje que predicaba. Ahora, quiero que se concentren porque esta segunda parte es la más importante. Puede habérsele olvidado lo anterior, pero esto no quiero que se le olvide. Jamás se le va a olvidar y quiero que esto lo lleve al sepulcro. ¿Están conmigo? Dice el Espíritu de Profecía en el libro Dones Espirituales que el diablo no es estúpido. El poder del diablo es 10 veces más que en los días de los apóstoles. El diablo no es bobo. Disculpen la palabra, hermano. El diablo no es como nosotros. El diablo es súper inteligente, pero su inteligencia, ¿para qué la usa? Para hacer el mal. Dios levanta a Juan el Bautista para reformar a la nación judía, porque la nación judía estaba en completa apostasía, idéntico a Israel en los días de Acab. Pero alguien puede decir, ¿cómo es posible que los judíos estaban en apostasía? ¿Acaso no era la nación de Dios? ¿No eran el pueblo de Israel? ¿No eran los hijos de Abraham? Estaban peor que aquellos. ¿Saben por qué? Los judíos en los tiempos de Cristo acusaban a los gentiles. Les decían a los gentiles, incircuncisos, piedras, cerdos, inmundos y perros. Pero saben, hermanos, que los judíos en los tiempos de Cristo estaban peor que los gentiles. Porque aunque no tenían ídolos, ellos eran ídolos a sí mismos. Y Cristo les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre. ¿Qué? El diablo. Juan 8:44. Así que el diablo dijo, este tipo me está causando problemas. ¿Qué iba a hacer el diablo? También levantó a 3 enemigos. El Elías del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista, tenía también 3 enemigos. El diablo levantó a 3 enemigos para matar a Juan el Bautista. ¿Quiénes eran estos 3 enemigos?
el rey Herodes, una prostituta llamada Herodías y una hija. Vamos a ver cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Esto es impresionante, hermanos. Mira el diablo qué método usó para matar a Juan el Bautista. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué Herodías odiaba a Juan el Bautista? Porque siempre que la miraba, ¿qué le decía? Eres lo más lindo del mundo. ¿Qué le decía Juan el Bautista? No te es lícito estar viviendo en adulterio con Herodes. Porque Herodías era mujer de Felipe, hermano de Herodes. O sea que Herodías y Herodes estaban viviendo ¿qué? En una fornicación o adulterio. Y Juan el Bautista, siempre que los miraba, ¿cómo se le puede llamar, hermanos, a eso que cuando a alguien se le está diciendo lo mismo y a alguien se le hasta ya está harto? ¿Cómo se le llama acá? Cuando ya está hastiado. Herodías estaba hasta la coronilla. Quería ver cómo aniquilaba a este hombre porque estaba ya hastiada tanto que le decía lo mismo. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que mire qué interesante. Saben de que el diablo aprovechó de matar a Juan el Bautista en una ocasión, en un cumpleaños. Pero noten el método que usó el diablo. Noten el método. Mateo 14, 1 al 10. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 10. ¿Lo tiene conmigo? En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. O sea, está hablando aquí de Jesús, pero vamos a ver cómo Juan el Bautista fue muerto en un cumpleaños. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, ¿qué? Su hermano. Porque Juan les decía: no te es lícito tenerla. Y cuando se celebraba un cumpleaños, el cumpleaños de Herodes, ¿quién era Herodes? Un rey político. Recuerden, un rey político. La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Para que Herodes haya dicho esto, es que estaba bien que patudo. ¿Contienen esta palabra patudo? O sea, estaban en este cumpleaños estaban ebrios. Herodes estaba borracho para que haya dicho esto. Otro evangelio dice: te haré, si es posible, la mitad de mi reino. O sea, Herodes estaba ¿qué? Borracho. Porque la hija danzó y al rey le agradó. Y noten qué interesante. Ella, la hija, ¿instruida por quién? O sea que la hija, después de que danzó y escuchó lo que el rey dijo, la hija, antes de pedir algo, ¿fue dónde? Donde la madre. O sea que en esta triple alianza, ¿quién dominaba a quién? O sea, la ramera Herodías dominaba al rey y dominaba a la hija. ¿Está conmigo? La hija, noten, instruida primero por su madre, dijo. Ahora la hija regresa. Quiero que se imaginen lo que está pasando en esta fiesta, en un cumpleaños. La hija regresa y ahora está delante del rey Herodes y le dice: rey, yo quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, y mandó a que le diesen, y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel. Y dice el versículo siguiente: y el soldado trajo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Los que han leído el Espíritu de Profecía saben lo que voy a decir. Dice
que en esta escena es una escena macabra. ¿Saben qué significa la palabra macabra? Una escena donde se hicieron presentes todos los demonios celebrando la decapitación de Juan el Bautista. Pero es interesante, hermanos, noten cómo fue la trama. El rey está en una fiesta, en un cumpleaños ebrio. La hija danza. La hija va donde la madre da la orden y la hija presiona al rey, o sea, le dice al rey: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Una coalición. ¿Saben, hermanos, por qué Cristo dijo: guárdense de la levadura de Herodes? ¿Cuántos han leído ese versículo? En la Biblia hay 3 Herodes. Cuando Cristo dijo guárdense de la levadura de Herodes, se refería a este Herodes. ¿Saben por qué Cristo dijo guárdense de la levadura de Herodes? Porque dice que Herodes se entristeció por lo que la hija pidió, porque Herodes sabía de que ese hombre era un hombre de Dios. Y dice que mejor prefirió Herodes agradar a sus convidados y no decir: no, este pedido no te lo puedo. Dice el Espíritu de Profecía: si Herodes se hubiese mantenido firme, no, esto no te lo puedo dar, no hubiese muerto el profeta de Dios. Pero Herodes prefirió mejor quedar bien con la gente y quedar mal con Dios. ¿Saben por qué Cristo le dijo a los discípulos: guárdense de esa levadura? Yo tengo un tema donde hablo de la levadura. ¿Qué simboliza la levadura en toda la Biblia? Saben de que muchas veces en la iglesia podemos tener esa hipocresía de Herodes. Guárdense de la levadura de Herodes. ¿Saben cómo este pecado se manifiesta en la iglesia? ¿Quieren que les diga cómo se manifiesta en la iglesia? Y aún hasta en las juntas de iglesia se manifiesta la levadura de Herodes. Escuchen, ¿qué es la levadura de Herodes? Voy a poner un ejemplo. La levadura de Herodes actúa así en la iglesia. Cuando alguien se hace del lado del error por interés a un puesto o un cargo de la iglesia para que le den el cargo, entonces lo que hacemos es al pobre hermano que está en la razón, lo atacamos y defendemos el error del hermano que está haciendo el error porque queremos de que este hermano me dé un puesto o un privilegio en la iglesia. Guárdense de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es cuando los hermanos en la iglesia, por intereses personales o por agradar a alguien, se hacen del parte de la apostasía y del error. Yo conozco muchos hermanos que saben de que están mal, aún así condenan al hermano que está de parte de la verdad. Guárdense de la levadura de Herodes. Hermanos que están en la iglesia por intereses personales, más que todo cuando vienen los nombramientos. Cuando vienen los nombramientos de iglesia, hasta se agarran de las mechas porque quieren ser el más grande. Yo quiero que me den el primer anciano. Eso que me den la escoba, eso me cae mal porque yo no soy sirviente. Yo quiero que me den de primer anciano. Guárdense de la levadura de Herodes. Hipócrita. Inclusive en las juntas de iglesia hay veces que se levanta la mano a los locos para condenar, para apoyar el error. ¿Han visto ustedes, hermanos, que como no conocen? Por eso es que mire, hermano, por eso es que es ley que en las juntas de iglesia, los miembros de iglesia que pertenecen a las juntas de iglesia tienen que conocer la Biblia perfectamente, el espíritu de profecía, nuestras 28 creencias y el manual de iglesia. Y hay hermanos que no saben nada, a los locos van a levantar al hermano. Mire, hermano, aprobamos algo, a los locos ni saben lo que están aprobando. Guárdense de la levadura, ¿qué? De Herodes. Es peligroso esto, hermano. Herodes no le importó. Herodes prefirió caer bien mejor con la gente que estaba allí y no le importó. No tenía columna vertebral. Saben, hermanos, que en la iglesia necesitamos ancianos líderes que tengan columna vertebral, que se pongan de parte de la verdad, no importando, no mirando al hombre, sino que de parte de la verdad. Y eso dice Elena de White: Dios quiere hombres que sean como la brújula al polo, que no sean con doblez. El diablo usó a 3 integrantes para matar también
a Juan el Bautista. Un rey político, una ramera y una hija. Lo mismo que pasó en el antaño. El diablo usó al rey Acab, una prostituta llamada Jezabel y a los falsos profetas de Baal. Ahora, esto se pone más interesante, hermanos. ¿Ya se durmieron? Esto que viene fuerte, hermanos, pero hay que decirlo. ¿Se acuerdan de que Jesús dijo, y Él restaurará? Porque aunque esta profecía de Malaquías se cumplió parcialmente con Juan el Bautista, tiene una triple aplicación. ¿Saben de que en la Biblia hay un tercer Elías? ¿Cuántos sabían eso? En la Biblia hay 3 Elías. Espero que esta información la estén anotando. Y el sábado los quiero ver en sus iglesias predicando este mismo tema. Yo necesito que estos temas los prediquen en sus púlpitos, hermano. ¿Saben por qué? Porque decimos, hermano, estamos viendo los últimos días, pero no queremos predicar los mensajes de los últimos días. Mire cómo dice el título de la campaña. Verdades para el tiempo de qué? Del fin. ¿Dónde esperamos encontrar el tercer Elías? ¿En qué libro? El libro de Apocalipsis. ¿Quién es el tercer Elías? ¿A quién simboliza el tercer Elías? Hay un grupo disidente que se llama La Vara del Pastor. ¿Cuántos han escuchado? La Vara del Pastor. Es un grupo disidente de los más peligrosos que se han salido de la iglesia adventista. Hay muchos grupos disidentes. Están los de la Reforma, los antitrinitarios, los de Jesús solo, los que dicen que no existe el Espíritu Santo, los que dicen que la iglesia adventista es Babilonia, los que dicen que hay que celebrar la fiesta judía, los que dicen que hay que salir de la iglesia. Pero los más peligrosos son los davidianos adventistas o los de la Vara del Pastor. En mi país han destruido iglesias completas los davidianos. Así que en mi iglesia lo que hicimos es dar un seminario sobre los davidianos adventistas, qué es lo que enseñan y cómo refutarlo. Los davidianos adventistas o la Vara del Pastor enseñan de que el tercer Elías es Víctor Tacho Utef. ¿Quién es Víctor Tacho Utef? Es el profeta de los davidianos adventistas. Ellos dicen de que es el relevo de Elena de White. Elena de White murió y se levantó Víctor Tacho Utef, un búlgaro. Él es el tercer Elías. Dicen los de la Vara del Pastor. Porque ellos dicen así. Si Elías el Tisbita era un individuo, el Juan el Bautista también era un individuo, ellos razonan, el tercer Elías también tiene que ser ¿qué? Un individuo. Y hacen ese tipo de conclusiones de que tiene que ser también un hombre. Y ellos se lo aplican a Víctor Tacho Utef. Pero recordemos, hermanos, que en la iglesia adventista también hay hermanos que estudian. Por eso es que hay que estudiar, hermanos. Si no estudia, usted va a ser engañado. Hoy más que nunca tenemos que estar estudiando para que no seamos engañados. Porque nuestras iglesias están siendo bombardeadas por todo viento de doctrina. Y como dije, todo miembro de junta debe ser ley que conozca la Biblia, espíritu de profecía, 28 creencias adventistas y manual de iglesia. Y por último, el ignario. Y hoy, hermanos, ponemos a lo loco. ¿Saben qué es lo que dice el manual de iglesia? Que para elegir un director de música en la iglesia tiene que saber de música por lo menos. Pero ¿y qué es lo que decimos? Vení, hermano, fíjate que aquel no aceptó. Vení, ocupé el cupo. Ahí viene el pobre hermano, ignorante de la música, y viene a poner música de Lily Gugma y de los Tigres del Norte. Hermano, lo importante es que hable de Dios. La ignorancia. Y el manual de iglesia dice que todo ese tipo de música que tenga que ver con jazz, rock y pop debe ser rehuido. ¿Sabían ustedes eso? Por eso es que un miembro de junta tiene que conocer el manual de iglesia, las 28 creencias y el espíritu de profecía y la Biblia. Para que los hermanos hagan buenas decisiones y levanten la mano con coherencia, con inteligencia.
¿Quién es el tercer Elías? ¿Dónde lo empezamos a encontrar en Apocalipsis? Apocalipsis 14:12. ¿Saben quién es el tercer Elías? Representa a un grupo de personas. Digo un grupo de personas porque representa al pueblo adventista fiel que predica los mensajes de los tres ángeles. Ese es el tercer Elías. Noten cómo dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia. En el griego es hupoponek, el aguante, la resistencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que están tratando de guardar los mandamientos. ¿Qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es parte de los mensajes de los tres ángeles. El tercer Elías representa a la iglesia remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. La pregunta es, ¿será que el diablo también va a levantar tres enemigos con el tercer Elías para tratar de matarlo por el mensaje que predica? ¿Dónde encontramos los tres enemigos de Elías? Apocalipsis 17, versículos 1 al 5. También son simbólicos, representan sistema. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: se puede mostrar que es el sexto ángel, porque es el sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Ve acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ahí vemos una ramera. ¿Quién era la ramera en los días de Elías el tisbita? Jezabel. Y la ramera en los días de Herodes, Herodías. Una ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que es una ramera que no fornica con un solo rey, como lo hacía Jezabel y Acab, sino que esta ramera fornica con todos los reyes de la tierra. Noten. Ahora, busquemos el tercer integrante. Ya vimos una ramera. Vimos ahora los reyes con los que fornica la ramera, los reyes políticos. ¿Dónde esperamos encontrar a la hija? Apocalipsis 17, versículo 5. Apocalipsis 17, versículo 5. Noten que esta ramera tiene solamente hijas. Mire que esta mujer tiene solamente cromosomas XX. No tiene ningún hijo. O sea que, ¿cómo se le llama? Saben que el sexo lo decide el hombre en la mujer. Si su esposa tiene niña o niño, el culpable es usted, porque es el hombre que decide el sexo. ¿Cuántos sabían ustedes eso? De la mujer. Así que no la va a echar a la calle a la mujer porque no le dio lo que quería que le diera. Los culpables somos los hombres de decidir el sexo. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Eso lo aprendí en 5º grado. Los cromosomas XX y los cromosomas XY. Pero mire qué interesante. Estos reyes de la tierra solamente le engendraron a esta ramera hija. Ningún varón. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta ramera tiene solamente ¿qué? Hijas. ¿Y todas son qué? Ramera. Mire qué interesante. O sea que el rey Acab es equivalente a Herodes y a los reyes de la tierra con los que fornica la ramera. Jezabel es equivalente a Herodías en los tiempos de Juan el Bautista y es equivalente ¿a quién? A la ramera de Apocalipsis 17. Los falsos profetas de Baal es equivalente a la hija de Herodías y es equivalente a las hijas de la gran ramera. Ahora, ¿quiénes son estos sistemas? Saben de que la Biblia habla de que la Babilonia del tiempo del fin tiene 3 partes.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Noten las tres partes de Babilonia. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De rana. ¿Cuántos, hermanos? 3. O sea que estos 3 espíritus son dominados por el espiritismo, según el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 partes tiene Babilonia: el dragón, la bestia y el falso profeta. Acab es equivalente al dragón. Jezabel es equivalente a la bestia. Y los falsos profetas es equivalente a las hijas y al falso profeta del tiempo del fin. Así a grandes rasgos les voy a explicar quiénes son estos 3 integrantes en profecía bíblica. El dragón representa al diablo, pero hay más información. El dragón, según el libro Testimonios para los Ministros, página 39, el dragón representa a los reyes, príncipes y gobernantes que al final se tornarán en perseguidores y perseguirán al pueblo que guarda los mandamientos. O sea que el dragón representa a todos los políticos, son el dragón. En otras palabras, el dragón representa a los mundanos que no profesan ninguna religión. Cuando usted encuentre en la calle a un impío que no vaya a ninguna iglesia, dígale: ahí viene el dragón. ¿Por qué eso simboliza? Saben que, como les vuelvo a repetir, que una semana es muy poco, hermano. Saben de que tengo un tema donde hablo de acerca de la Trinidad satánica. De la Trinidad satánica del tiempo del fin. Donde hago un estudio profundo de cada uno de estos integrantes. ¿Quién es la bestia? Representa al papado en su fase perseguidora. Y el falso profeta representa al protestantismo apóstata, que al final se va a tornar en perseguidor. Y las hijas van a ser dominadas por la madre, para que las hijas les digan a los reyes políticos: queremos que levantes una imagen de la bestia. Saben de que por falta de tiempo no voy a poder explicar qué es eso de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, del decreto de muerte, de la marca de la bestia. Son temas que como iglesia lo necesitamos entender. Pero según la tipología, las hijas dominadas por la madre le va a decir a los reyes políticos: den un decreto para decapitar al tercer Elías. Y es entonces que va a venir ¿qué? La persecución. Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17. También el diablo va a perseguir al tercer Elías. Va a haber otra persecución. Pero hoy ya no se van a llamar apóstoles, ni se van a llamar valdenses o albigenses, como lo hizo la Iglesia Católica durante la mal llamada Santa Inquisición. Hoy se van a llamar como adventistas del séptimo día. ¿Pero cuáles? Los fieles, no los iglesieron. Porque tenemos adventistas iglesieron, adventistas sabáticos. Y la gente tiene razón en llamarlos sabáticos. Estoy hablando de adventistas genuinos. El diablo va a perseguir a los adventistas genuinos. ¿Dónde dice eso? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Verdad que la mujer aquí es María? María está en el cielo, dicen los católicos, intercediendo por nosotros. Aquí la mujer simboliza que la iglesia verdadera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos del catecismo. Saben que me gusta usar ese tipo de sarcasmos, porque la gente cree de que los mandamientos que debemos de guardar son los que dice la Iglesia Católica en el catecismo. Hay católicos que están tan ciegos y embregados con el vídeo de Babilonia que me dicen: los mandamientos que debemos de guardar son los del catecismo, no de la Biblia, porque los que están en la Biblia quedaron abolidos. Mire qué blasfemias son los que dicen. Que para el catolicismo romano son más importantes los mandamientos del catecismo. Pero aquí está hablando de cuál es el mandamiento.
los mandamientos ¿de qué? De Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. Dice acá el espíritu de profecía que cuando dice el dragón si no irá contra la mujer, se refiere a que el diablo va a unir a toda una coalición de iglesia y Estado y protestantes en una sola coalición para perseguir al remanente. Alguien me puede decir, este hermano Rafael, y ya me lo han dicho varios protestantes. Hermano Rafael Díaz, yo lo noto algo a usted como fanático. Y quieren que les dé un testimonio, hermano. Yo tengo muchos testimonios. Yo me bauticé en la iglesia en el año de 1998 y he tenido muchos testimonios. Yo les quisiera contar muchos testimonios. Saben de que Dios me ha usado para sacar muchas almas podemos decir en lenguaje figurado, del infierno, porque el infierno como tal no existe, pero usemos la figura. Saben de que yo anduve casi 15 años trabajando como obrero bíblico. ¿Saben qué es un obrero bíblico? Yo bien me acuerdo que el pastor que me bautizó me guardó un gran cariño porque él sabía de dónde yo me había sacado. Bien me recuerdo cuando ya el pastor ya está algo anciano, pero cuando lo veo lo abrazo porque es mi padre espiritual. El pastor Ernesto Tinado, tremendo pastor. Él me bautizó. Y él miró que yo me había dado un don especial de enseñar, así que él, donde quiera que él andaba predicando, lo mandaban para un distrito, ahí iba Rafael Díaz detrás de él. Lo mandaban para otro distrito, ahí iba Rafael Díaz detrás de él. Él me andaba de obrero bíblico. Y me iba a meter en lugares donde quemaba, donde había fuego. ¿Saben de que una vez me fui a meter a predicar a un lugar donde estaban unos brujos? Mire, eso platicar con un brujo de verdad, no con un charlatán, platicar con una bruja de verdad, eso de escalofrío, hermano. Yo llegué a la casa de la bruja y ¿sabe qué es lo que me dijo la bruja? Inmediatamente ella detectó que yo era cristiano. Y ¿saben eso lo que me vio? Me dijo de que me iba a dar una pócima, un agua para bañarme en la madrugada para que todas las mujeres me hicieran caso. ¿En serio? El diablo. Pues resulta hermanos, de que una vez, ¿saben por qué les digo yo esto? Una vez predicando en una conferencia, me dicen, hermano, de que lo que yo decía no tenía sentido. ¿Cómo es que otros cristianos van a perseguir a otros cristianos? No tiene sentido. Parece que somos alarmistas los adventistas, parece que somos fanáticos en predicar este tipo de temas. Pero saben, hermanos, que la historia se repite. ¿Qué pasó en los tiempos de Cristo? ¿Cómo el diablo mató a Cristo? ¿Saben de que en los tiempos de Cristo había muchas sectas o partidos sociales? Estaban los fariseos, los esenios, los celotes, no eloten, celoten, los escribas, sí, porque puede confundir uno. Eran 5 sectas más importantes. Estaban divididas doctrinalmente. No se querían los fariseos con los saduceos. Y todos decían que eran el pueblo de Dios y que eran judíos. Pero a la hora de matar a Cristo, ¿sabe qué es lo que hicieron? Se unieron y dejaron a un lado sus diferencias doctrinales con un solo propósito: para buscar la ayuda del poder civil de Roma y así matar al Mesías. ¿Saben de que en la última etapa de la historia eso mismo pasará? Las hijas se van a unir con la madre y la madre va a dar una orden para que la hija presione al rey, para que el rey dé un decreto. ¿Y saben dónde va a empezar la persecución? ¿Dónde va a iniciar la marca de la bestia? Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Me da una gran decepción ver hermanos que no conocen ni leen ese libro. Dice el capítulo 26 del conflicto de los siglos que la imagen de la bestia y la persecución, ¿dónde va a iniciar? En Estados Unidos de Norteamérica. Ese país protestante se va a tornar en perseguidor. Las hijas van a actuar en concierto con la madre para perseguir ¿qué? Al tercer Elías. La pregunta es, hermanos, para terminar, ¿usted y yo estamos preparados para que venga eso? Así como está la iglesia, ¿cree que estamos preparados?
Hay hermanos que me dicen, hermano, no predique eso porque eso me da miedo. Eso me da escalofrío, hermano, no hable de persecución, pero está escrito en la Biblia. Dice el apóstol Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. Vamos a ser perseguidos por la verdad. Pero ¿será que así como estamos vamos a ser perseguidos? Yo quiero aterrizar con esta pregunta. Escuchen, hermano, quiero que piense, quiero que cranee lo que voy a decir. ¿Cuántos creen de los que están acá que la iglesia adventista tiene un mensaje precioso que ninguna iglesia lo tiene? ¿Cree usted eso por la fe? No tenemos nada que envidiarle a ninguna iglesia protestante, ni teología, ni música, ni literatura, ni en colegios, ni en universidades. Tenemos lo mejor. Tenemos un conocimiento profundo de las profecías. Tenemos un mensaje precioso que ninguna iglesia lo tiene. La pregunta del millón es, ¿por qué entonces no somos perseguidos? Mire, hermano, ¿sabe quiénes son los que leen más los libros del Espíritu de Profecía? Los jesuitas, el papado. Yo le digo porque ya he platicado con muchos jesuitas. ¿Y sabe qué es lo que me han dicho? ¿Sabe qué es lo que me han dicho? La iglesia adventista es la iglesia que tiene la verdad. Quienes critican el Ellen White son los gatos. Los perrones saben la verdad. ¿Conocen ustedes un libro que se llama La llave de esta sangre de Malaquías Martín, un ex jesuita, que fue muerto de una forma misteriosa, de un gran reempujón? Lo mandaron a aniquilar los jesuitas. Porque Malaquías Martín destapó los secretos del Vaticano. En el Vaticano se hacen hasta misas negras. Malaquías Martín lo dice en su libro, Una casa azotada por el viento. Un ex jesuita. ¿Saben qué es lo que dice Malaquías Martín en el libro La llave de esta sangre? Que la única iglesia protestante que se opone al papado para establecer el nuevo orden mundial son los adventistas. Los jesuitas saben de que tenemos la verdad. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué no somos perseguidos? Como lo fue Elías el Tisbita, como lo fue Juan. ¿Saben por qué, hermanos? Esto me da tristeza, hermano, y ganas de llorar. ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? En el libro Conflicto de los Siglos, en el tema, la fe de los mártires, es el primer tema. Léalo. La única razón por la cual la iglesia no es perseguida es porque vive igual que el mundo y no despierta oposición. ¿Cómo estamos? Mundanalizados, dice el Ellen White. Por eso es que no despertamos oposición. Dígame usted, ¿de qué le sirve al papado perseguir a cristianos mediocres que no viven lo que predican? Tenemos un mensaje precioso. La reforma profesor no lo vivimos. Tenemos un mensaje precioso que ninguna iglesia lo tiene. No lo vivimos. Vivimos mundanos. Por eso es que no somos perseguidos. Cuando vivamos lo que predicamos, cuando la iglesia tenga un reavivamiento, ¿vendrá qué? La persecución, como lo fue con el primer Elías y con el tercer Elías. ¿Estamos preparados, hermano? El objetivo de este tema no es para meterles miedo, porque no es el objetivo de las profecías eso, sino para que podamos hacer conciencia que necesitamos una reforma y un reavivamiento. Necesitamos salir de esa tibieza espiritual. Cuando suceda eso, es que vamos a ser odiados. Hoy nadie nos odia, ¿va? ¿Verdad que nadie los odia? ¿Creen ustedes de que necesitamos un cambio de vida? ¿Un cambio de mente? ¿Creen ustedes de que como iglesia necesitamos un reavivamiento y una reforma? Necesitamos conservar nuestra vida, necesitamos vivir el mensaje, necesitamos predicarlo. Si usted está de acuerdo con eso, póngase de pie, vamos a orar. Oremos, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos porque nos has hablado a través de tu palabra. Hemos descubierto que tu palabra habla de 3 Elías y los 3 fueron perseguidos.
Pero reconocemos de que estos tres que fueron perseguidos, o que la Biblia habla de que van a ser perseguidos, es porque soportaron, porque fueron fieles a tu palabra y tenían el aguante y la fe en Jesús. Bendice la iglesia de San Juan de Dios y bendice a todos aquellos hermanos, visitas o cualquiera que escuche este tema, que lo podamos recibir como una exhortación para que podamos tener un cambio en nuestra vida. Bendice a los hermanos que hicieron presente en diferentes lugares, para que podamos reconocer en qué estamos fallando y podamos buscarte a ti de todo corazón para tener un cambio de vida, un cambio de mente. Gracias, Padre, porque nos acompañaste en esta noche. Y te rogamos, Señor, de que nos acompañes en las noches que restan. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.